En esta época, cuando el clima ha cambiado y hay comida por todas partes, los animales se preparan para traer al mundo su descendencia. Y durante las semanas posteriores a las primeras lluvias, entre las especies se suceden el celo y los apareamientos. Entre las abutardas de Cori, los machos fijan sus territorios y comienzan un extraño cortejo consistente en inflar unos sacos aéreos que tienen en el cuello mientras emiten un sonido gutural retumbante. Sus cuellos hinchados y los sonidos sordos buscan llamar la atención y atraer a las hembras, mientras disuaden a otros machos que, como en este caso, pretenden apropiarse de un territorio que ya tiene dueño. Entre los antílopes, solo los machos dominantes podrán aparearse con las hembras, y para optar a este puesto hay que vencer a los demás en combates singulares, por lo que los aspirantes se unen en grupos de machos y practican de forma permanente. Estos no son verdaderos combates. Los jóvenes gacelas de Grant solo miden sus fuerzas y se mantienen en forma, esperando el momento en que se consideren capaces de retar al dueño de un harén. Entre los machos de Impala sucede lo mismo. No lejos de donde practican los jóvenes, un Impala dominante custodia su grupo de hembras. Hay un posible aspirante a su puesto en los alrededores y es hora de dejar claro cuál es el macho más fuerte. Ante la atenta mirada de las hembras, los machos se enfrentan. Pero el encuentro no llega a mayores. Bastan los primeros escarceos para que el aspirante comprenda que aún no ha llegado su momento. Y antes de que el combate llegue a endurecerse, se retira ileso. Entre los oryx, los grupos son mixtos y altamente jerarquizados. Los cuernos y la fuerza de estos antílopes hacen de sus combates ejercicios muy arriesgados en los que podrían causarse terribles heridas e incluso la muerte. Pero en los grupos de oryx, donde hay una marcada jerarquía de machos y hembras, el puesto se consigue por combates ritualizados en los que se miden las fuerzas, pero se evitan agresiones graves. En las manadas, la jerarquía marca los apareamientos. Cada uno conoce el alcance de sus aspiraciones en función del rango que ocupan en el grupo, de forma que en una misma manada se pueden aparear diferentes parejas sin que se cree ningún conflicto entre ellas. También para los serpentarios ha llegado el momento de aparearse. La misma pareja que buscaba insectos poco después de las primeras lluvias está ahora preparando su nido.
Aunque ambos animales se ocupan de la tarea, es el macho el que se encarga principalmente de coger las ramas, mientras la hembra las va colocando en la copa plana de una acacia, dando forma al enorme nido circular característico de esta especie. Durante estos días, los serpentarios se mostrarán solícitos y cariñosos con su pareja, cortejándose en el suelo, en los vuelos y en el nido. Y poco después, de una forma que aún no han podido descubrir los ornitólogos, se aparearán antes de poner su escasa pero valiosa puesta de no más de 3 huevos.